vivencias de alguien que ha sido redimido por Cristo. Esta es una historia que cautiva nuestra imaginación. Es impactante cuando uno piensa en un hombre endemoniado y todo lo que sucede. En la escuela me recuerdo que tenía una clase de literatura y nos enseñaron que toda buena ficción contiene personajes interesantes, un villano, una víctima y un héroe que va a tener un problema o una crisis, una confrontación, va a tener suspenso y va a tener un happy ending, va a tener un final feliz. Que una buena historia ficticia debe hacerte identificarte por lo menos con uno o dos de los personajes. Hacerte reír, estar triste, llorar, tener esperanza, sorprenderte con algo inesperado, llenarte de suspenso y causarte alegría. Y nos decían, si una historia logra hacer todo eso, va a ser un bestseller, va a ser un éxito. Todo esto contiene y logra esta historia que acabamos de leer. Excepto que no es una ficción. Es un relato verídico. Cuando usted lee un libro o ve un reportaje en las noticias y sabe que es algo verídico, algo que realmente sucedió, o hasta una película, cuando uno se da cuenta, le dicen que es una historia real, verídica, como que cambia nuestra actitud, ¿verdad? ¿Sí están conmigo? Ya lo vemos de otro punto de vista, cuando decimos, wow, esto es verdad, esto sucedió. Hace poco mi esposa y yo vimos una película de una muchacha con un mal cerebral. Una muchacha normal, su trabajo y todo, reportera. Y de repente empezó a oír voces. De repente empezó a decir cosas incoherentes. Y le decían, ¿estás bien? ¿Por qué dijiste eso? ¿Qué te pasa? O veía cosas que no estaban ahí. Y la empezaron a decir, pues está loca. O andas usando drogas. O anduviste tomando. Estás tomando mucho. Ella decía, no tomo. Y no uso drogas. Entonces, ¿por qué te está pasando esto? Y pues, de repente se desmaya. Y empieza a tener convulsiones y a sacudirse el cuerpo. Y va a revisarse a un doctor y el doctor le hace todos los análisis que debe de hacerle y sale normal. Y pues sigue teniendo episodios. Y cada vez se va poniendo más violenta la cosa, más descontrolada. Empieza a decir disparates. Están a punto de correrla de su trabajo. Y finalmente el novio la lleva al hospital porque ve cómo se pone ahí. La lleva al hospital y empiezan a hacerle más estudios. Vienen los padres, empiezan a envolverse y le hacen todos los estudios habidos y por haberse. Y dicen, esta muchacha está perfectamente saludable, no tiene nada que pueda detectarle. Y el papá está bien desesperado diciendo, pero ¿cómo es posible? No, mi hija tiene algo, tienen que decirme, ese es trabajo de ustedes, decirme qué es lo que tiene. Y empiezan a decir, bueno, a lo mejor tiene una enfermedad mental. Ella decía, creo que soy bipolar. Y otros decían, a lo mejor tiene esquizofrenia, está presentando síntomas de alguien esquizofrénico, múltiples personalidades, etcétera, etcétera. Y ya la iban la querían meter a un hospital mental.
Y el papá insistió, una lucha ahí, todo eso. Finalmente un doctor, profesor de la universidad, viene, hace un estudio que nadie había hecho, le ordena hacerle una biopsia del cerebro, y al sacar un pedacito de materia del cerebro se dan cuenta que células blancas de su cuerpo estaban atacando era una inmunodeficiencia que estaba atacando su propio cerebro. Estaba, como quien dice, comiéndose las células buenas del cerebro, y por eso estaba teniendo esas reacciones. En fin, le dan un tratamiento, la muchacha no está enferma mentalmente y se sana. Al final cuenta su historia y nos damos cuenta al final que era una historia verídica. Y ponen la foto de la verdadera muchacha que esto le pasó y todo eso. Y uno dice, wow. Pero oiga bien, esta historia que acabamos de leer es más que una historia real de la vida. Es más que una historia verídica. Es la palabra de Dios, la cual es viva y eficaz, dice la Biblia, y más cortante que toda espada de dos filos, y que penetra hasta partir el alma y las coyunturas y los tuétanos, y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios puede lograr tocarnos en lo más profundo y puede revelarnos cosas, características, tendencias en nosotros mismos que ni siquiera nosotros mismos sabíamos que teníamos. Contiene verdades eternas que quiere enseñarnos, porque es la verdad eterna de Dios. No es un libro más histórico, mucho menos es un libro de fábulas, de cuentos ficticios. Son historias reales, pero más que eso, es la palabra eterna de Dios. Esta historia es impactante porque relata la experiencia de un hombre endemoniado y despierta en nosotros curiosidad, pero también despierta en nosotros temor. Este hombre estaba poseído por espíritus inmundos y era un hombre feroz y violento. Mire conmigo el pasaje nuevamente, Marcos 5, versículo 2 al 4. Dice: y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Hombre feroz, violento, sumamente fuerte, poderoso, porque estaba poseído de demonios. Es una historia triste también, porque vemos la absoluta miseria de este hombre, su agonía y su desesperación, su desdicha. Dice la Biblia que andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Es una historia con un final feliz, porque vemos a ese hombre finalmente sanado, curado, liberado, pero más que eso, totalmente transformado, cambiado, tranquilo, en paz, feliz, a los pies de Cristo y completamente agradecido. Entonces veamos primeramente la condición de ese hombre gadareno. Dice la Biblia que tenía su morada en los sepulcros, que venía de los sepulcros. En Lucas, que es el pasaje paralelo, dice que moraba solo, que andaba solo, no vivía en casa con una familia. Era lo que llamamos hoy en día un indigente, sin hogar, sin familia, un homeless, como tantos que hay aquí a nuestro alrededor hoy en día. Un hombre impredecible, violento,
Algunos le llamarían psicótico, enfermo mental, bipolar, esquizofrénico, con múltiples personalidades, autodestructivo y hasta suicida. Todo eso estaba pasándole a este hombre. Sin embargo, lo que le pasaba no era un desorden mental. Estaba poseído por una legión de demonios. Dice el versículo 9 que le preguntó el Señor: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: legión me llamo porque somos muchos. Si usted no sabe, una legión es una medida romana. Es una medida que se usaba en los ejércitos. Y una legión estaba compuesta por 600 centuriones con 100 hombres cada uno. 6,000 soldados. Eso era una legión. Entonces cuando le pregunta el Señor su nombre a este hombre endemoniado, dice: legión me llamo porque somos muchos. Eso nos da a deducir que este hombre traía adentro como 6,000 demonios. Algo inimaginable. Un hombre extremadamente infeliz, desdichado, completamente solo, miserable. Dice que no podía estar con nadie, atacaba a todo mundo. Ya su familia lo habían dejado, se habían olvidado de él. La gente simplemente se le apartaba porque andaba suelto. Entonces lo único que traté de hacer a la gente es evitarlo. No andes por allá cerca de los sepulcros, no andes fuera de noche, no andes por allá porque va a salir ese endemoniado. Y lo habían tratado de dominar y de atar con cadenas y había despedazado las cadenas. Era un hombre que andaba agonizando, dice que gritando y hiriéndose a sí mismo, deseando morir, sin esperanza. Y déjeme decirle, ese es el resultado de una vida de pecado. El pecado es progresivo, siempre lleva a algo peor, o más bien dicho, degenerativo. Porque la Biblia dice que la paga, últimamente la paga del pecado es muerte. Y a eso lleva una vida de pecado. Alguien dijo: el pecado te costará más caro de lo que tú pensabas pagar. Te llevará más lejos de lo que tú querías ir. Y te retendrá más tiempo de lo que tú querías estar. Este hombre era un esclavo de esos demonios de una vida de pecado, encadenado por sus propios pecados. En Juan 8:34 Jesús declaró: de cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. En Romanos 8:12 dice la Biblia: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Y luego en el versículo 16 dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte? Así está tanta gente hoy en día, sin realizarlo, pero no obstante esclavizados por sus pecados. Y a saber si andan poseídos por un montón de demonios. Usted no puede decir que cree en Dios, el Dios de la Biblia, y que cree en la palabra de Dios, pero no, eso de demonios es muy fantástico, eso no creo que sucede hoy en día. Dios no ha cambiado. Y muchos de los males que plagaban a la gente en la Biblia claramente decían era por espíritus inmundos. Hoy en día le han dado nombres ya más educados, ¿verdad? Esquizofrenia, bipolar, y déjeme aclarar esto. Sí hay casos como esa película que vimos, donde puede haber un desbalance químico, donde puede haber algo interior que no se puede detectar, pero en muchos de los casos, hermanos, no es ni una enfermedad mental, es posesión demoníaca. ¿Ha visto usted la gente cómo anda hablando consigo mismos, hiriéndose, golpeando a otros? ¿Vio el video de ese hombre que nomás empujó a esa mujer a las vías del tren, nomás porque sí? Y la gente dice: ¿por qué la gente actúa así? Cosas inexplicables, ¿por qué se comportan así?
¿Por qué esa agresión? ¿Por qué esa ira, ese coraje? Yo creo que mucho tiene que ver con lo espiritual, más que lo físico o lo intelectual. ¿Sí me está siguiendo? Segundo, veamos la reacción de este hombre cuando aparece el Señor Jesús. Dice la Biblia que enseguida, cuando Jesús bajó de la barca, enseguida vino a su encuentro el hombre endemoniado. Quizás con la intención de hacerles daño al Señor y a sus discípulos, quizás ese hombre en su desesperación corriendo hacia el Señor Jesús. Dice la Biblia en el versículo 6 que cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Este hombre endemoniado se arrodilló ante el Señor Jesús. Si leemos el otro pasaje paralelo en Lucas 8, 28 a 29, dice ahí la Biblia, al ver a Jesús lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Entonces, al leer esto nos damos cuenta que no fue el hombre que se arrodilló ante Cristo, fueron los demonios que traía dentro, que fueron a arrodillarse ante Jesús. Miren Marcos 5 nuevamente, versículo 7. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Los demonios le rogaban al Señor Jesucristo que no los enviara fuera de esa región. Ahí nos hace ver, oiga bien, que los demonios verdaderamente están sujetos a Cristo. Amén. Sujetos a Dios. ¿Se acuerda cuando Cristo dice en Mateo 28, 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra? El Señor tiene todo poder, toda autoridad, y hasta los demonios le estaban pidiendo permiso al Señor, rogándole al Señor que no los atormentase. En Colosenses 1 y versículo 15 y 16, se los voy a leer, no tiene que buscarlo, pero dice Colosenses 1, 15 y 16, dice: Él es la imagen del Dios invisible, está hablando de Cristo, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Cristo es Dios y Dios es el creador. Y hasta Satanás y el diablo y sus demonios son creación de Dios. No siempre fue así. Si usted lee la Biblia, el Antiguo Testamento, Satanás, el diablo, en un tiempo antes de la existencia del hombre, fue un arcángel que se rebeló en contra de Dios y fue echado fuera de la presencia de Dios. Lucero se le llama en el libro de Isaías, en el libro de Ezequiel. ¿Sí me está siguiendo? Pero no obstante son creación de Dios, y la creación de Dios se sujeta a Dios. Así es. El Señor Jesús les mandó que salieran de ese hombre. Aquí vemos la compasión y la misericordia del Señor, que Él conoce todas las cosas y sabía que desde hace mucho tiempo ese hombre era atormentado por esos demonios. ¿Por qué hay gente poseída? Póngame atención. ¿Por qué hay gente poseída? Quizás porque en algún tiempo u ocasión en sus vidas le abrieron la puerta a los demonios en su vida. Ya sea por el ambiente en que andaban, por influencia de otros que invocaban espíritus inmundos. ¿Sabe que hay gente que invoca espíritus y demonios? Y usted anda invocando, o sea, alguien que no convertido anda invocando demonios y espíritus inmundos, puede ser que le hagan caso. ¿Sí me está siguiendo? Está invitando. Y muchas veces hay gente así por el ambiente que anda, por la música que escucha, por la gente con la que se junta, por los lugares que frecuenta, por el uso de drogas.
sustancias químicas. Estaba leyendo todo esto. ¿Sabe usted que la palabra farmacia, y déjeme decir esto, mucha de la gente que anda adicta a la heroína y a otras cosas más pesadas, comenzaron tomando esos narcóticos fuertes para el dolor, como ¿cómo se llaman esos? Oxicodón y todas esas cosas. Son narcóticos esos. Y mucha gente que empezó usando narcóticos al rato son adictas a heroína y a otras cosas más fuertes, a drogas ilícitas. ¿Sí me está siguiendo? Interesante que muchas de estas medicamentos que te ofrecen antidepresivos, tienes que escuchar muy bien todos los efectos secundarios que pueden producir en ti, porque algunos de ellos dicen literalmente, al tomar que supuestamente es para quitarte la depresión, puedes tener pensamientos suicidas. Ahora, digo todo esto para decir esto, ¿ok? La palabra farmacia viene de la palabra griega farmaco, farmakeia en latín, que quiere decir esto literalmente, un encanto mágico, poción venenosa, hierba o droga que hace daño o cura. No me diga que todas estas narcóticas prescritas sí te pueden ayudar a quitarte un dolor, pero tienen efectos secundarios y te pueden hacer un adicto, te pueden hasta matar. ¿Sabe usted que el símbolo de la farmacéutica es una víbora, una culebra? Y dicen que eso viene de culturas orientales que creían en la víbora, en la culebra, como era un símbolo de inmortalidad, sabiduría y sanidad. En el presente sabemos, porque la noticia lo escuchamos, que estamos viviendo en medio de una epidemia de homelessness y de drogadicción y de crimen como nunca antes. ¿Sí me está siguiendo? Y mucho tiene que ver con influencia demoníaca. Ahora quiero aclarar la diferencia entre influencia y posesión. Porque en Efesios 4:27, sí, la Biblia le manda al cristiano, ni deis lugar al diablo. Pero no es una referencia a alguien a un cristiano que pueda ser poseído, sino que deje al diablo influenciar sus pensamientos. Recuerde que allá en Santiago 3:13 al 16 habla de una sabiduría que es terrenal, animal y diabólica. Y luego dentro del contexto está hablando de contención y envidias y celos y toda obra perversa. Y Efesios, cuando le dice al cristiano, ni deis lugar al diablo, también está hablando de no perdonar, de enojo, de ira, de contiendas. Pero no es la misma cosa que posesión. El cristiano no puede ser poseído por un demonio o por demonios. Un verdadero cristiano. Ahora puede ser que alguien que se llama cristiano sí sea, pero en realidad no era cristiano. ¿Por qué dice eso, pastor? ¿Por qué? Porque dentro de un verdadero cristiano mora el Espíritu Santo de Dios. Y 1 Corintios 6:19 lo dice: ¿ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que no sois vuestros? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hemos sido comprados, dice. Entonces el Espíritu Santo mora dentro del cuerpo de todo verdadero creyente. Y dice 2 Corintios 3:17, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así es. Entonces un demonio no puede tener bajo su dominio, su control a un cristiano, porque ese cristiano le pertenece a Cristo y Cristo mora en él. Además, 1 de Juan 1:5 dice claramente que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. La luz y las tinieblas no pueden cohabitar o no pueden coexistir en un mismo lugar. Si tienes a Dios en tu vida, tienes la luz de Dios en ti. Y no puede habitar las tinieblas en ti. ¿Sí o no? Efesios 5, versículo 8, mire conmigo allí. Efesios 5, versículo 8, mire cómo le habla al cristiano la Biblia. Efesios 5, versículo 8.
Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. La luz descubre todo lo que está mal, todo lo que está oculto, todo lo que está escondido, todo lo que no está bien. Cuando alguien lo es operado en una sala de operación, lo van a hacer cirugía, lo ponen en una mesa y un montón de luces alumbrando para poder ver dónde está el problema. Y entonces esa es la analogía que nos da, el simbolismo que nos da el Señor aquí. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Las tinieblas son las obras de Satanás, las obras del pecado. No pueden coexistir, cohabitar con Cristo en el mismo lugar, porque la luz disipa las tinieblas. ¿Sí me está siguiendo? Les he contado de la vez que fuimos a las cavernas de Carlsbad. Primera vez que fuimos y nos tomamos el tour donde lo meten a uno, estamos a más de 1 milla de profundo en el suelo y luego nos meten a otra cueva donde no hay ninguna luz, apagan la luz eléctrica y hay una densidad en la oscuridad tan densa que uno no puede ver ni su mano enfrente de uno, de lo oscuro que está dentro de esa cueva. Y le dicen a uno, guarden sus teléfonos en sus bolsillos, sus bolsas, señoras, todo eso, nada que vaya a hacer ni la más mínima reflejo de luz. Porque una pequeña luz que de repente prende y se apaga, una pequeña luz iluminaba toda la caverna y disipaba todas esas tinieblas. Un puntito de luz. Y las tinieblas no pueden durar. ¿Sí me está siguiendo? Y dice, termina diciendo el versículo 14, por lo cual dice, despiértate que tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿De dónde salió ese hombre endemoniado gadareno? De los sepulcros, de entre los muertos. Qué imagen, ¿no?, que nos da ahí. Los demonios allí lo tenían morando en los sepulcros con los muertos. Pero cuando se acercó a Cristo ese día, se acercó a la luz, porque Cristo es la luz del mundo. Amén. Al único que puede dar vida a un muerto. Así es. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En Efesios 2, 1 al 7 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Ahora, note que estas palabras fueron escritas hace 2000 años aproximadamente. Y llama al diablo el príncipe de la potestad del aire. Ahora, pues es un espíritu, anda volando, nos lo imaginamos volando, pero yo creo que es más específico que eso. Quiere decirnos más que eso. Y creo que está describiendo en los tiempos en que vivimos, hermanos, la comunicación. Todo lo que vemos en la televisión, todo lo que oímos en nuestros audífonos, música, todo lo que vemos en el internet y redes sociales, se mueve por el aire. No me diga que no. Todo es por satélites, todo es por ondas que no podemos ver, pero ahí están. Y se mueve tanta información. Y la Biblia dice claramente que el mundo entero está bajo el maligno. Así es. Y la Biblia le llama el príncipe de la potestad del aire. Hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Porque así como hay buenas cosas que podemos buscar ahí tengo mi Biblia y puedo buscar referencias de versículos. Pero también hay mucha perversión, hay mucha influencia satánica, diabólica, pecaminosa, perversa. Déjeme darle un ejemplo. En el año 2013, 2014, 2015, los únicos que querían
vestirse como mujer y ser mujer. Eran hombres perversos. Porque eso que ahora lo han tratado de normalizar, que es perfectamente normal, lo padecían o lo practicaban hombres que tenían una excitación sexual con vestirse con prendas de mujer. Y eso ese mal, le llamaban un mal psicológico, era por lascivia, por deseos perversos de hombres que se excitaban vistiéndose como mujeres. Era rarísimo, casi no se veía ni un caso de una mujer queriendo ser hombre. No se veía eso. Y dicen, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué de repente ahora la mayoría de los transgender son muchachas que quieren ser hombres? Y se mutilan sus pechos, cambian se mutilan sus partes privadas, se toman hormonas y químicos para cambiar su género. Y la mayoría de los que están sufriendo son teenage girls, adolescentes de 13, 14, 15, 16 años. Son el grupo más grande que padece de este mal, de esta perversión. ¿Por qué? ¿Qué pasó en el año 2013, 2014? La explosión de las redes sociales, el Facebook, el Instagram, todo esto. Y las muchachas ahí se la pasan. Y las que al rato están convencidas de que they're aprisionadas en el cuerpo de una muchacha y tengo que cambiar mi cuerpo, es por influencia de cosas que ven y videos que ven en las redes sociales. Es cierto, verdad. Bueno. No por nada la Biblia llama al diablo el príncipe de la potestad del aire. Cierto. Amén. Yo creo que hacen muy mal muchos padres en darles teléfonos inteligentes, smartphones, a sus niños, a sus niñas, a sus jovencitos, que no tienen, hasta para uno de adulto, tiene que cuidarse mucho lo que ve allí, pero no tiene el discernimiento, no tiene la madurez para poder discernir lo que es mal, lo que es una mala influencia. ¿Sí me está siguiendo? Perdone que diga todo esto si alguien se ofende, pero si yo no lo digo, no lo vas a escuchar en ningún lado. Porque hoy en día están queriendo pasar esa narrativa como que es normal. Y si tú piensas que eres mujer, eres mujer. Y si piensas que eres hombre, eres hombre. Y hay cientos de géneros y que tú eres quien tú piensas. Es basura. Es locura. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día. Y el Señor ya nos estaba advirtiendo. Dice, anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Man, la gente anda airada, anda enojada. No puedes decir algo porque te destruyen. Destruyen tu reputación, te atacan, hacen que pierdas tu trabajo, todo, si no estás a favor de su narrativo. Hijos de ira. Pero Dios dice que es rico en misericordia. Por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Cierto. Alguien dijo esto: la mejor protección o el mejor exorcismo para alguien evitar ser poseído de un demonio o librarte de posesión demoníaca es aceptar a Cristo como tu Salvador personal. Amén. Porque donde mora el Espíritu de Dios, no puede morar un espíritu inmundo. Así es. Amén. Gloria al Señor.
Y el momento que hasta un endemoniado cree y recibe a Cristo como su Salvador, el Señor echa fuera todos esos demonios que hay dentro de él. Amén. Así es que yo no creo en eso de ir a orar por un endemoniado. Sal de él, demonio, sal de él. Yo no tengo autoridad sobre los demonios, pero Cristo sí tiene autoridad sobre ellos. Así es. Y más bien lo que hay que hacer es darle el Evangelio y orar por él para que el Espíritu Santo le dé convicción en su corazón y se reconozca su condición y acepte a Cristo en su corazón. Y cuando entra Cristo, salen los demonios. Amén. Es verdad. Bueno. Quiero hacer una observación. Este hombre ya estaba acostumbrado a vivir con esa legión. Era miserable, pero no conocía otra cosa. Ya había pasado tanto tiempo con esa legión de demonios que cuando ve al Señor Jesucristo le dice: te conjuro que no me atormentes. A Cristo, cuando quien realmente lo estaba atormentado eran los demonios. Cierto. Estamos viviendo en tiempos y en medio de una generación que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Ajá. ¿Verdad? Ya el pecado y la maldad y la perversión se han normalizado tanto, especialmente los muchachos, con toda la influencia que tienen sobre ellos en la misma escuela y luego por las redes sociales, piensan que es perfectamente normal. El transgender es normal. Que una muchacha quiera ser hombre y un muchacho quiera ser mujer, dicen, es normal. Y vivimos en un mundo y en una política que está tratando de normalizar toda esa porquería. Cierto. Wow. Pues Jesús les dio permiso. Y nos cuenta la Biblia que esos demonios, esa legión de demonios salió del hombre y se metieron a un hato de cerdos, de aproximadamente 2000 cerdos. Mire, regresemos a Marcos, capítulo 5, versículo 12. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Estos animales, sin sentido, sin razonamiento, tuvieron menos tolerancia que ese hombre a una legión de demonios. Es triste cuando los animales tienen mejor sentido que los seres humanos. Los seres humanos hoy en día andan comportándose de una manera que ni animales se comportarían. ¿Sí me está siguiendo? Por último vemos la conversión de ese hombre. Versículo 14. Ahí es Marcos 5, 14. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos. Y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Todos se creen muy valientes. Hasta el momento que ves algo de cerca así. Y dice que los hombres huyeron asustados. Ese hombre ya todo el mundo lo conocía cómo andaba. Sabían que algo estaba muy mal con él. No sabían qué, pero Jesús sí sabía qué. Así es. Y le echa fuera a los demonios, y los demonios se meten a los cerdos, y los cerdos se van por un despeñadero, por un precipicio, y se matan, se ahogan. Y los hombres ven esto y huyen a contarle a los demás. Dice, versículo 15 dice: vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión. Mire cómo lo hallaron: sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Amén. Dice la Biblia en Lucas que estaba sentado a los pies de Cristo. Sentado tiene la implicación que más viene a nuestra mente de alguien que no podía estar quieto, que no podía estar en paz, andaba corriendo y hiriéndose y gritando y haciéndole daño a otros. De repente lo ven sentado. Eso nos hace ver de alguien que tiene tranquilidad, que tiene paz. Y luego dice que estaba vestido, lo vieron vestido. ¿Por qué dijeron eso? Porque Lucas 8:27 dice que este hombre andaba desnudo, no vestía ropa. Entonces vemos también que ahora
Cristo ha hecho ese milagro en su vida, vemos que está con dignidad personal, con dignidad propia. Y luego dice que estaba también en su juicio cabal. O sea que de andar haciendo locuras, a andar todo destrampado, ¿verdad? Lo ven sentado en control de sus facultades, en control de sí mismo. No cabe duda que una transformación completa. Y eso, querido amigo, es la conversión. Eso es lo que Cristo hace en la vida de una persona que le entrega su vida a Él. Por eso le llaman convertirse a Cristo. Una conversión. Esta palabra viene yo no sé si usted recuerda en la escuela que ¿verdad? La imagen, el libro de ciencia del gusanito que se mete en ese capullo y cuando sale unas semanas después es transformado a una bella mariposa. Eso es lo que sucede con una persona que se entrega a Cristo. Una transformación. Y entonces quiero darle bien rapidito resultados de alguien que ha sido convertido, alguien que ha sido redimido por Cristo. Primeramente, paz, paz. Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Cristo da paz. Él dijo, mi paz no es como el mundo te la va a dar, yo te doy verdadera paz. Y alguien que tiene a Cristo en su corazón y tiene una buena relación con el Señor va a tener paz en su vida. De hecho, Filipenses 4:7 le llama la paz que sobrepasa todo entendimiento, que ni otra gente ni puede entenderlo. Como un creyente, una persona que le ha dado su vida a Cristo, aunque esté pasando por una circunstancia terrible, aunque esté en medio de una adversidad, puede tener paz en medio de la tormenta. Solamente Cristo da eso. Primera a los Corintios 14:33 dice la Biblia claramente, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Cuando Cristo mora en la vida de un cristiano, no hay por qué estar confundidos ni turbados. Porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. En Gálatas 5:22 dice la Biblia que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Es uno de los frutos del Espíritu Santo que se ve en un creyente, que una persona que le ha entregado su vida a Cristo. Hay un himno que dice, en el seno de mi alma una dulce quietud se difunde inundando mi ser, una calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. Amén. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Amén. Y luego la última estrofa es como una invitación. Alma triste que en rudo conflicto te ves, sola y débil tu senda al seguir, haz de Cristo tu amigo, pues fiel siempre es, y su paz tú podrás recibir. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Amén. Entonces la primera evidencia, resultado de alguien que ha sido convertido es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Una tranquilidad, una paz interior que solamente el Señor puede dar. La segunda evidencia que vemos es modestia, pudor, dignidad personal. Y déjenme decir esto, hermanos, cómo vestimos es reflejo de nuestro carácter. Así es. Cómo la gente vista habla mucho acerca de su carácter. Y una de las primeras cosas que se ve en la vida de un cristiano, de una persona que le entregó su vida a Cristo, es que está más consciente de cómo debe de vestir. Porque el mundo cada día se pone más y más vulgar. El mundo nos está enseñando que la ropa es para enseñar el cuerpo, para descubrirte. Y digo yo, ¿desde cuándo? La ropa es para cubrir. Amén. No es para descubrir. Pero el mundo te dice, eso está perfecto. Enseña lo que tienes, mija.
Y luego nos preguntamos por qué hay tanta perversión, por qué hay tanta pornografía, por qué hay tanta adicción sexual, por qué hay tanto abuso sexual. I told them no. Le dije que no. Pero ¿cómo andaba vestida, amiga? ¿Ah? Oh yeah, I'm sorry, pero es la verdad. Queremos que una cosa no tenga nada que ver con la otra. Y puede andar una mujer toda vestida indecentemente y un hombre, y es cierto que el hombre no tiene derecho a tomar lo que no es de él. Pero luego que la mujer diga, soy víctima, pero no conecten mi manera de vestir, mi manera de caminar, mi manera de insinuar, no lo conecten con el hombre que me abusó, porque no tiene nada que ver, ni tú mismo lo crees. Es verdad. ¿Ah? Pero hoy en día no se pueden hablar esas cosas, porque sexismo, machismo. ¿Ah? No, es que nadie quiere ponerle frenos a nadie. Nadie quiere frenos. No me digas lo que debo y no debo de hacer. No me digas cómo vestir. No me digas qué puedo ver. Puedo ver lo que se me da mi regalada gana aquí. Sí, es cierto. Pero con la libertad viene responsabilidad. Y después vienen las consecuencias de esas libertades. Y entonces vamos buscando quién tiene la culpa. Alguien tiene que... Tanto abusador de menores. ¿Por qué? Por la pornografía. Ahí comienza todo. Y cada día lo malo y lo perverso se está normalizando más y más. Ahora ya no le quieren llamar ¿cómo le llaman cuando? Pedofilia, ya le quieren llamar amor de menores. Y es perfectamente normal. ¿Hasta dónde cae la perversión? Pero no queremos límites, no queremos que me restringan, no queremos que me pongan freno a mi lascivia, a mis deseos malos. Pero hacia allá lleva todo. Por eso la Biblia dice, absteneos de toda especie de mal. ¡Abstente! Eso me lleva al tercer resultado de alguien convertido, y ese es dominio propio. Cuando dice la Biblia en su juicio cabal, que lo vieron en su juicio cabal, está hablando de alguien que tiene control de sus facultades, dominio propio. Segunda Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No se trata de lo que te prohíbe la iglesia, el pastor. Se trata de que si tú eres cristiano, debes de tener dominio propio. Así es. Otro resultado lo vemos en el versículo 18. Ya estoy terminando, présteme atención. Versículo 18, al entrar en la barca, Cristo en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. El endemoniado que había sido liberado de los demonios, que había sido convertido por Cristo, ahora le está rogando a Cristo que lo deje ir con él. Primero le decía, no me atormentes. Y ahora le está diciendo, déjame estar contigo, Señor. Y ese es el cuarto resultado de alguien que ha sido convertido: el deseo de estar con Jesús, el deseo de seguir a Jesús, cerca de su Salvador, cerca de su Señor. Amén. Jesús dijo, porque donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esa es una referencia a la iglesia. Y la Biblia dice en Hebreos 10:25, por eso no dejando de congregarse por algunos, como algunos tienen por costumbre. Jesús dijo, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. No solo había sido salvo, era un creyente, sino que ahora quería ser un seguidor de Jesús, ser un discípulo de Jesús. Hay una diferencia, querido amigo. Hay una diferencia, hermano, en ser nada más un creyente a ser un seguidor. Quería identificarse con Cristo.
Y a propósito, eso es lo que el bautismo hace. El bautismo no salva a nadie. Usted puede meterse a esa agua 20, 30, 100 veces, no le va a limpiar de sus pecados. Lo que le va a limpiar de sus pecados es la sangre de Jesucristo. Es aceptar a Cristo como su Salvador. Pero, si usted creyó de todo corazón, usted debería de querer bautizarse, porque el bautismo nos identifica con Cristo. El bautismo te convierte, si se pudiera decir, en un seguidor, en un alumno de Cristo. Porque solamente un seguidor, un discípulo, va a querer bautizarse. Uno que no la va a pensar y la va a dejar y la va a dejar. Y si creíste, mírame aquí, si creíste, pero no estás listo para ser un seguidor de Cristo. Te da vergüenza. Y mientras tengas esa vergüenza, nunca vas a ser un testimonio vivo de lo que Cristo ha hecho en tu vida a otros que tú amas. ¿Sí me estás siguiendo? Amén. Dice la Biblia que le rogaba que le dejase estar con él. Qué triste que hoy en día necesitamos rogarle a cristianos, no a incrédulos, a cristianos que no dejen de congregarse. ¿Verdad eso? Dice la Biblia que él estaba sentado a los pies de Jesús. Esa es una postura de un alumno, de alguien que desea aprender más de Jesús. Jesús dijo: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Para eso venimos a la iglesia, ¿sabe? Para escudriñar las escrituras. Y ya muchos de ustedes están viendo el reloj, ya está tardando mucho el pastor. Pero ahí viene la Copa Mundial ahora en diciembre, ¿no? Noviembre, diciembre, y ahí sí vas a sentarte 3 horas y media, y vas a estar ahí en la orilla de tu banca. ¡Gol! Y si llega a tardarse el juego, el último, y lo hacen que pase más tiempo para decir el ganador, no te va a importar cuánto tiempo te tengan ahí sentado, porque es el final de la copa. Sin embargo, para lo espiritual, para venir a escudriñar las escrituras, para conocer más a mi Señor, a mi Jesús, que me salvó, que me dio vida eterna, para eso, ay, qué largo es el servicio. O no, tengo otras mejores cosas que hacer el domingo que estar en la iglesia. Por último, dice el versículo 19 y 20. Estamos en Marcos 5, 19. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Otro resultado de alguien convertido es gratitud. Gratitud, dice la Biblia, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que así mismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Más adelante en el versículo 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Salmo 100, versículo 4, entrad por sus puertas, las puertas de su casa, de su iglesia, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia y su verdad para todas las generaciones. Salmo 103, bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca. Hebreos 12:28 dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. En una ocasión, en el ministerio terrenal de Cristo, dice la Biblia que vinieron a él 10 leprosos, y a los 10 los sanó. Les dijo que fueran a presentarse al templo, y en el camino fueron todos limpios, sanados, pero nada más uno regresó y se postró a los pies de Cristo. Y Jesús preguntó: ¿no fueron 10 los que sanó? ¿Y los otros dónde están? Solo este vino a dar gracias. Y así es el día de hoy también. Pocos son los cristianos agradecidos conmigo. Oh, no, yo sí doy gracias a Dios, Él es tan bueno conmigo. ¿Dónde estás el día domingo en la iglesia?
Por último, compartió su testimonio. Es el último fruto que veo en este hombre. Porque dice la Biblia que fue a contarle a todos en la ciudad lo que Cristo había hecho en su vida y cómo había tenido misericordia de él. Fue a publicarlo por toda la ciudad, dice en Lucas, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y termina diciendo, y todos se maravillaban. Qué hermoso final. Una vida cambiada, transformada por Cristo Jesús. Y sabe que el Señor sigue transformando vidas. Really? Yes. Porque Jesús es el mismo ayer y hoy y por los siglos. La semana pasada prediqué acerca de naciendo dentro de la familia de Dios. ¿Cómo es que alguien nace dentro de la familia de Dios? ¿Cómo es el nuevo nacimiento? Hoy estoy enfatizando en las evidencias, los resultados de alguien que dice haber nacido de nuevo. Alguien que fue redimido por Cristo. Este hombre fue indudablemente, innegablemente redimido por Cristo. ¿Qué quiere decir esta palabra redimir? Rescatar. De ahí viene la palabra rescate. Cuando se llevan a alguien secuestrado, se paga el rescate para que se lo devuelvan. ¿Sí me está siguiendo? Ransom. You pay a ransom para que dejen ir al que está cautivo. Dice ella en Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo sufrió su maldición y mi maldición en la cruz del Calvario para rescatarnos, para redimirnos de la maldición, de la ley que nos condena al infierno. ¿Sí me está siguiendo? Tito 2:14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Usted y yo éramos esclavos del pecado y de Satanás, pero un día Cristo vino y nos salvó, nos rescató. 1 Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Gloria al Señor. Ya no le pertenezco al diablo, no le pertenezco al pecado, le pertenezco a Cristo. No importa, déjame terminar con esto, no importa quién eres, no importa qué has hecho, Cristo te ama y Él te quiere redimir, Él te quiere rescatar de una vida de pecado, de una vida de fracaso, de una vida de condenación. Él quiere rescatarte si tú simplemente le pides que entre a tu corazón y te salve. Cristiano, cristiana, nunca pienses que tú ya no tienes remedio, que no vales la pena. Para Cristo tú vales mucho. Él es tu redentor. Nunca estás más allá del alcance del amor y la misericordia de Dios. Pero la Biblia dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Sí, necesitas humillarte ante el Señor, venir corriendo, arrodillarte a los pies de Cristo, y Él promete que tendrá misericordia de ti. Vamos a orar todos cerrados, nadie mirando, por favor.